Se suponía que las estrellas eran intocables. Lo llamaban el Gran Orden, un consejo de civilizaciones alienígenas que había gobernado la galaxia durante siglos, dictando leyes con la arrogancia de la inmortalidad. Para ellos, los humanos eran una especie joven e imprudente que necesitaba ser domada. Una adición más a su larga lista de súbditos obedientes. Yo estuve allí cuando llegaron por primera vez a la Tierra. No vinieron en son de paz, ni siquiera con una guerra abierta, sino con reglas. Reglas que asfixiaban el alma. Reglas que despojaban a los hombres del derecho a elegir cómo vivir, luchar o incluso morir. Prohibieron nuestras armas, controlaron nuestros cielos, dictaron cuánta comida podíamos cultivar, cuánta agua podíamos beber e incluso las palabras que podían cruzar entre nosotros. Dijeron que era por el equilibrio, por el orden. Pero en verdad, era esclavitud disfrazada de metal pulido y lenguas alienígenas melosas. Yo era un soldado antes de que llegaran. Solo otro hombre de uniforme, entrenado para luchar en guerras entre naciones que ya no importaban una vez que las estrellas cayeron en nuestros cielos. Pero cuando el orden desmanteló cada gobierno y encadenó a cada ejército, me convertí en algo más. Me convertí en un recordatorio. Un recordatorio de que los humanos no se doblegan para siempre. La primera vez que maté a uno de sus soldados, no fue por estrategia. Ni siquiera fue por supervivencia. Fue por rabia. Se habían llevado a mi hermano en la noche. Alegaron que había roto el protocolo intergaláctico al poseer un rifle heredado de nuestro abuelo. Todavía recuerdo la mirada en los ojos de mi hermano cuando se lo llevaron, desafiante, ardiente, retándome a hacer algo. Lo hice. Le corté la garganta al alienígena con una hoja de acero oxidado, viendo la sangre negra derramarse sobre la tierra de la Tierra. Ese momento se extendió como el fuego. Los humanos susurraban sobre ello en secreto. Dejaron de llamarme soldado y empezaron a llamarme comandante, no porque yo lo pidiera, sino porque la rebelión necesita a alguien que encienda la cerilla. La galaxia pensó que había desmantelado nuestros ejércitos al despojarnos de las armas. Pero olvidaron una cosa. Los humanos nunca han necesitado permiso para luchar. Convertimos la chatarra en rifles, las máquinas en bombas, la ira en un ejército. Enviaron flotas para aplastarnos, para recordarnos las reglas. Pero las reglas no significan nada cuando un hombre ya lo ha perdido todo. Luchamos como lobos, desesperados, salvajes, implacables. Sus ejércitos eran vastos. Pero no nos entendían. Los alienígenas luchan para preservar el orden. Los humanos luchan para destruir cadenas. Y cuando pones el orden contra el caos gana a la larga. Recuerdo una batalla en particular, el asedio de la estación Titán. Pensaron que estábamos acorralados. Transmitieron nuestra rendición antes de que la lucha siquiera comenzara, afirmando que todo había terminado, que la resistencia era inútil. Lo que no sabían era que no teníamos intención de retirarnos. Sobrecargamos sus generadores de oxígeno, incendiamos la atmósfera y quemamos vivos a miles de sus soldados. Para ellos, fue barbarie. Para nosotros, fue la prueba de que podíamos crear nuestras propias reglas en una galaxia que nos quería de rodillas. Después de eso, dejaron de llamarnos rebeldes. Empezaron a llamarnos la plaga humana. El miedo se extendió más rápido que su propaganda. Batallones alienígenas enteros abandonaban sus puestos ante el rumor de que los humanos estaban cerca. Sus generales cometieron errores nacidos del terror, y nosotros explotamos cada uno de ellos. Pero la rebelión tiene un precio. Cada victoria dejaba atrás tumbas. Los hombres que me siguieron lo hicieron sabiendo que probablemente nunca volverían a ver la tierra, nunca abrazarían a sus esposas, nunca verían crecer a sus hijos. Y aún así marcharon a mi lado. No lo hicieron por la libertad. La libertad es una palabra demasiado limpia, demasiado pulida. Lo hicieron porque los humanos no pueden respirar bajo cadenas. Nos ahogamos, arañamos, desgarramos hasta que el aire es nuestro de nuevo. Así que cuando cuenten la historia de esta guerra, que digan la verdad. La galaxia intentó forzar a los humanos a seguir sus reglas, y respondimos con ejércitos destrozados e imperios en llamas. Nunca seguimos sus leyes. Creamos las nuestras. Y yo estuve allí cuando comenzó. Las primeras batallas fueron chispas,
pero las chispas siempre se convierten en fuego cuando hay combustible. Y teníamos mucho combustible. Ira, dolor, traición. El orden pensó que la voluntad de la humanidad podía ser contenida por leyes y desarme. No entendieron que un hombre sin nada que perder es más peligroso que una flota de naves de guerra. Nuestra rebelión comenzó pequeña. Emboscadas a convoys, asaltos a depósitos de suministros, asesinatos de oficiales alienígenas. Al principio, nos descartaron como insurgentes dispersos, nada más que una inconveniencia. Pero cada golpe resonaba más fuerte que el anterior. Lo que no podían ver, o quizás se negaban a ver, era que los humanos se estaban organizando, no bajo gobiernos, no bajo banderas, sino bajo la ira. Yo no pedí liderarlos. El liderazgo no es algo que se gana con un rango. Es algo que se te impone cuando los hombres prefieren morir a tu lado que vivir sin ti. Me miraban como si yo llevara el fuego que ardía en todos nosotros. Quizás lo hacía. O quizás simplemente lo avivé hasta convertirlo en algo más grande. Pero yo sabía una verdad que la galaxia aún tenía que aprender. Los humanos no necesitan reglas para luchar. Luchamos mejor sin ellas. La primera victoria real llegó en Marte. La estación Titán había demostrado que podíamos hacerles sangrar, pero Marte demostró que podíamos quebrarlos. Habían convertido el planeta rojo en un mundo prisión, un lugar donde enviaban a cada humano que se atrevía a resistir. Familias destrozadas, niños robados de sus hogares, padres y madres trabajando hasta que sus cuerpos cedían. Para el orden, era eficiencia. Para nosotros, era el infierno. Golpeamos Marte con todo lo que teníamos. Naves oxidadas apenas unidas por soldadura y plegarias, armadas con armas talladas en chatarra y tecnología alienígena robada. Se rieron cuando vieron nuestra flota, si es que se le podía llamar así. Nunca olvidaré sus transmisiones. Naves primitivas, motores rudimentarios, la resistencia será pacificada. Pero cuando el primero de nuestros misiles impactó, su risa murió. No luchamos como esperaban. Ellos luchaban en formaciones, líneas perfectas de disciplina y orden. Nosotros luchábamos como depredadores, entrando y saliendo, golpeando donde menos lo esperaban, desgarrando sus líneas, destrozando su orden con caos. Las prisiones se abrieron, las cadenas cayeron y Marte volvió a ser nuestro. La galaxia observó en silencio. Por primera vez, se dieron cuenta de que los humanos no solo estaban sobreviviendo. Estábamos ganando. Sin embargo, esa victoria tuvo un costo. Miles de mis hombres yacían muertos en el polvo marciano, su sangre empapando el suelo rojo. Algunos eran muchachos apenas con edad para afeitarse. Otros eran padres que lo habían dejado todo atrás. Caminé entre sus cuerpos después de la batalla, y me di cuenta de lo frágiles que éramos todos. Sin embargo, por cada uno que perdimos, 10 más se levantaron. La muerte no nos debilitó. Nos hizo más peligrosos. El orden respondió de la única manera que los tiranos responden. Con una fuerza abrumadora. Reunieron una flota más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera visto jamás. Las naves ocultaban las estrellas. Armas capaces de destrozar continentes apuntaban a nuestras fuerzas dispersas. La galaxia susurró que la humanidad estaba acabada, que Marte sería reconquistado, que la Tierra sería barrida como castigo. Pero el miedo no nos quiebra. Nos afila. Sabíamos que no podíamos superarlos en armamento, así que no lo intentamos. En cambio, quebramos sus ejércitos desde dentro. Envié hombres a infiltrarse en sus filas. Humanos disfrazados de esclavos alienígenas, introduciendo explosivos en sus cadenas de suministro, saboteando sus reservas de combustible, plantando mentiras entre sus oficiales. Aprendimos sus códigos, sus debilidades, sus miedos. Esparcimos rumores tan convincentes que batallones enteros desertaron antes de que se disparara un solo tiro. Ellos tenían las flotas. Nosotros teníamos la voluntad. Y la fuerza de voluntad quiebra flotas. Recuerdo la noche antes de la batalla de Europa. Estábamos acampados en los desiertos helados. Nuestras naves ocultas bajo capas de hielo. Mis hombres se sentaban alrededor de celdas de combustible ardiendo, comiendo las pocas raciones que nos quedaban.
Bromeaban sobre la muerte como si fuera una vieja amiga que todos veríamos pronto. Uno de ellos, un joven soldado llamado Ren, me preguntó: «Comandante, ¿cree que ganaremos mañana?». No le mentí. Le dije la verdad. No, mañana no. Ni al día siguiente. Ni en 1000 batallas. No ganamos por batallas. Ganamos negándonos a perder. Él asintió. Y cuando llegó el amanecer, fue el primero en cargar hacia el fuego. No sobrevivió, pero su desafío resonó más fuerte que la victoria. El orden desató el infierno en Europa. Sus naves agrietaron el hielo. Sus armas convirtieron montañas en cráteres. Pero no los enfrentamos de frente. Los arrastramos a los túneles de hielo, a los puntos de estrangulamiento, a la oscuridad donde los números no significaban nada. Luchamos contra ellos en silencio, en sangre, en sombras. Perdieron miles antes de que siquiera se dieran cuenta de que los habíamos atraído a una trampa. Y cuando se retiraron, destrozados y humillados, la galaxia finalmente entendió. Los humanos no juegan según las reglas. No luchamos limpio. No nos rendimos. Hacemos nuestro el campo de batalla, sin importar el costo. Pero la rebelión nunca es limpia. El orden respondió atacando la propia Tierra. Bloquearon el planeta, matando de hambre a nuestra gente, cortando los suministros. Los niños morían antes de que pudieran aprender a hablar. Las familias se consumían, atrapadas bajo la mano de hierro de la ley alienígena. Y todo lo que pude hacer fue prometerles que su sufrimiento no era en vano. Esas promesas pesaban más que cualquier arma que hubiera llevado. Cada vez que un hombre me miraba y decía: «Te seguiré», sentía el peso de su vida sobre mis hombros. Cada tumba cavada en suelo marciano, cada cuerpo congelado en Europa, cada viuda y huérfano que quedaba atrás. Eran todas cadenas que yo cargaba. Pero esas cadenas no me quebraron. Me hicieron odiar. Y el odio es lo único que la galaxia nunca pudo arrebatarnos. El orden comenzó a fracturarse. Algunas especies alienígenas susurraban que los humanos eran imparables, que la resistencia contra nosotros era un suicidio. Otras exigían nuestro exterminio a cualquier costo. Civilizaciones que habían permanecido unidas durante siglos comenzaron a agrietarse bajo la presión, y nosotros seguimos empujando. Cada flota destrozada, cada mundo quemado, cada ejército destrozado era otro clavo en su ataúd. Pero incluso en la victoria, sabía lo que se avecinaba. La galaxia aún no había desatado toda su ira. Se extendieron rumores de la Armada Ascendente, una coalición de todas las especies principales unidas en una sola fuerza. Millones de naves, legiones interminables, armas que podían partir planetas por la mitad. No venían a pacificarnos. Venían a borrarnos. Y yo, un soldado que una vez pensó que su lucha terminaba en la Tierra, ahora cargaba con el peso de la supervivencia de la humanidad. La noche que supimos de su llegada, me quedé solo, mirando las estrellas. Brillaban como los ojos de cada hombre que había enterrado. Mi hermano, Ren, e innumerables otros cuyos nombres nunca escaparé. Pensé en las reglas del orden, sus leyes, sus cadenas, y juré un juramento no a la libertad, no a la paz, ni siquiera a la victoria. Juré que no importaba cuántos ejércitos enviaran, no importaba cuántos planetas quemaran, los humanos nunca se arrodillarían. Si querían enseñarnos obediencia, les enseñaríamos lo que significaba desafiar. Si querían enterrarnos, los arrastraríamos a la tumba con nosotros. Si querían reglas, les daríamos caos. Porque eso es lo que somos. No ordenados, no obedientes, no civilizados de la manera que ellos quieren que seamos. Somos el caos hecho carne. Somos el desafío escrito en sangre. Somos la especie que toma las reglas y las convierte en leña para el fuego. Y cuando su armada llegara, aprenderían la misma verdad que cada ejército destrozado había aprendido antes que ellos. Los humanos no siguen reglas. Nosotros las hacemos. La galaxia la llamó la Armada Ascendente. Para nosotros, era una sentencia de muerte escrita a través de las estrellas. Ningún ejército en la historia había sido tan vasto, tan completo. No era solo una flota. Eran todas las flotas. Especies que se odiaban entre sí dejaron a un lado sus rencores por un único propósito:
aniquilar a la humanidad. Habían aprendido de sus fracasos. Ya no estaban divididos. Ya no nos subestimaban. Esta vez vinieron con unidad, con propósito, con una única regla grabada en sus mentes: borrar a la humanidad. Cuando llegaron las primeras imágenes de nuestros exploradores, lo admito, sentí miedo. No el miedo a morir, sino el miedo a perder todo por lo que habíamos sangrado. La armada era interminable, extendiéndose por el vacío como una tormenta sin horizonte. Sus naves no eran toscas ni frágiles. Eran leviatanes forjados tras siglos de guerra. Cada uno llevaba la potencia de fuego para destrozar mundos. Y todos apuntaban hacia nosotros. Los hombres me miraron, esperando órdenes, esperando esperanza. Pero no había esperanza. No en el sentido que ellos querían. Solo había supervivencia a través del desafío. «Comandante», susurró uno de mis capitanes, su voz temblando mientras la proyección hueca de la armada iluminaba la mesa de guerra. «¿Cómo luchamos contra esto?» Miré la formación interminable de naves, el peso absoluto de la galaxia cayendo sobre nosotros, y le dije la verdad. No luchamos contra ella, la quebramos. Porque eso es lo que siempre habíamos hecho. No ganábamos guerras. Quebrábamos ejércitos pieza por pieza hasta que los poderosos yacían en ruinas. El primer objetivo de la armada fue Europa, la luna helada que habíamos convertido en un bastión de resistencia. Pensaron que aplastarla nos aplastaría a nosotros. No entendieron. Era un cebo. Dejamos que vinieran. Dejamos que sus flotas descendieran, que sus soldados entraran en los túneles que habíamos excavado en el hielo. Les hicimos creer que tenían la ventaja. Y cuando el peso de sus números llenó esos túneles, detonamos las cargas. Millas de hielo se derrumbaron, enterrando a decenas de miles vivos, sellando naves bajo océanos helados. Los gritos de sus soldados resonaron por los comunicadores. Sus generales entraron en pánico, y nosotros atacamos. Nuestras naves destartaladas, remendadas con desesperación humana, se abrieron paso en su formación como lobos entre ganado. No éramos más rápidos. No éramos más fuertes. Pero éramos impredecibles. Mientras ellos se movían con una disciplina perfecta, nosotros nos movíamos con caos. Y el caos corta más profundo de lo que el orden jamás podrá. La batalla de Europa duró 3 días. Cuando terminó, la armada había perdido casi una décima parte de sus fuerzas. Para ellos, fue un rasguño. Para nosotros, fue la supervivencia. Pero la supervivencia viene con sangre. La muerte de Ren todavía me atormentaba. Y Europa me dio más fantasmas que cargar. Hombres con los que había entrenado. Hombres que habían reído conmigo por raciones quemadas y botellas de licor robadas. Desaparecidos. Sus cuerpos congelados en el hielo. Sus nombres grabados en mi alma. Y sin embargo, la guerra no se detuvo. La armada se reagrupó. Se adaptaron. Dejaron de subestimar nuestras trampas, dejaron de caer en el mismo caos. Por cada emboscada que tendíamos, desarrollaban contramedidas. Por cada túnel que derrumbábamos, desataban armas que convertían el hielo en vapor. La galaxia había comenzado a entendernos, y eso era peligroso. Así que, tuvimos que convertirnos en algo nuevo. En la Tierra, nuestros científicos trabajaban en secreto, desarmando tecnología alienígena, fusionándola con el ingenio humano. Lo llamaron imprudente. Lo llamaron peligroso. Dijeron que las armas podrían matarnos tan fácilmente como al enemigo. Pero en la guerra, el peligro es un lujo. Les dije que la construyeran de todos modos. Y cuando la armada llegó a Marte, la desatamos. El arma era tosca, inestable, construida con núcleos robados y terquedad humana. Pero cuando la disparamos contra su flota, abrió un agujero en el propio espacio. Las naves se desvanecieron, succionadas a unas fauces negras de la nada. Gritos alienígenas llenaron nuestros comunicadores mientras escuadrones enteros desaparecían en el olvido. La galaxia lo llamaría monstruoso. Yo lo llamé justicia. Pero incluso la victoria sabía amarga. El arma había desgarrado la atmósfera de Marte, dejando cicatrices en el planeta rojo que nunca sanarían. Miles de civiles murieron en la reacción. Madres, niños,
La misma gente que habíamos jurado proteger. Su sangre manchaba mis manos tanto como la de los enemigos. Esa noche, me senté solo en las ruinas de un puesto de avanzada marciano, mirando el núcleo humeante del arma. Mis manos temblaban. Por primera vez, me pregunté si había cruzado una línea, si al romper las reglas de la galaxia, había roto algo dentro de mí. Entonces recordé los ojos de mi hermano cuando se lo llevaron. El asentimiento de Ren antes de cargar hacia el fuego. Las viudas y huérfanos que aún susurraban mi nombre como una promesa de venganza. Y supe que no quedaba ninguna línea que cruzar. La humanidad ya había sido condenada. Nuestra única opción era arrastrar a la galaxia con nosotros. La Armada no se retiró después de Marte. Redoblaron sus esfuerzos. Planetas ardieron a su paso. Ciudades se convirtieron en cenizas. Colonias humanas enteras fueron borradas de la existencia. Pensaron que el miedo nos debilitaría. En cambio, nos endureció. Por cada humano que mataban, 10 más tomaban las armas. Por cada ciudad que destruían, tallábamos una nueva fortaleza en los escombros. La galaxia nunca había visto un enemigo como nosotros. Nos llamaron demonios, monstruos, bestias que prosperaban en la guerra. Y quizás tenían razón. Pero los demonios no se arrodillan. Las bestias no siguen reglas. Los monstruos no se rinden. El punto de inflexión llegó en Calisto. Fue allí donde la Armada trajo su superarma, un cañón capaz de partir lunas, alimentado por la fuerza vital de poblaciones alienígenas enteras. Dispararon una vez, borrando una de nuestras flotas en un destello de fuego blanco. Los hombres me miraron con desesperación. Por primera vez, incluso su desafío comenzó a resquebrajarse. No podemos luchar contra eso, susurró uno. Y yo le dije, entonces no lo hacemos. Quebramos las manos que lo sostienen. Lanzamos un asalto desesperado, no contra sus flotas, sino contra el propio cañón. Miles de hombres se ofrecieron como voluntarios, sabiendo que no regresarían. Abordaron naves enemigas, destrozaron sus defensas, lucharon cuerpo a cuerpo en corredores llenos de gritos alienígenas. Los lideré personalmente. Cuchillas, pistolas, puños, no importaba. La sangre cubría mi armadura, tanto la de ellos como la mía. Me abrí paso hasta el núcleo del cañón y vi lo que lo alimentaba. Jaulas llenas de esclavos alienígenas, su fuerza vital drenada para alimentar el arma. El orden predicaba el equilibrio, predicaba el orden. Pero aquí estaba su verdad. Poder construido sobre el sufrimiento. Abrí esas jaulas, liberé a los esclavos, sobrecargué el núcleo, y cuando el cañón explotó, rasgando el corazón de la Armada, la galaxia sintió el desafío de la humanidad arder más brillante que nunca. Escapamos por un milagro. Nuestras naves cojeando mientras el fuego consumía Calisto. Y aunque habíamos sobrevivido, sabía que esto era solo el principio. La Armada estaba herida, humillada, pero no destruida. Y yo ya no era el hombre que había sido en la Tierra. El soldado que una vez luchó por la libertad se había ido. Lo que quedaba era otra cosa, algo más oscuro, algo que la propia galaxia había forjado a través de la guerra y la traición. Ya no luchaba por la victoria. Luchaba por la venganza. Y mientras estaba en el puente de mi nave maltrecha, mirando al vacío donde la Armada se reunía para su próximo asalto, juré una vez más. Los humanos no siguen reglas. Las rompen. Y antes de que esta guerra terminara, rompería a la galaxia misma. La guerra cambia a un hombre, pero esta guerra estaba cambiando a la humanidad misma. Ya no éramos la misma especie que una vez miró a las estrellas con asombro. La Armada nos había quitado eso. El asombro se había convertido en odio. La esperanza se había convertido en rabia. Cada planeta quemado, cada familia masacrada, cada niño enterrado en escombros talló algo nuevo en nuestros huesos. Ya no luchábamos por la paz. La paz era un sueño que habíamos enterrado junto a nuestros muertos. Luchábamos por la supervivencia y la venganza. Después de Calisto, la Armada se reorganizó. Dejaron de cometer errores. Dejaron de subestimarnos. Sus flotas se compactaron. Sus líneas de suministro se endurecieron. Su disciplina se agudizó. Por primera vez, nos trataron como un verdadero enemigo.
Y eso los aterrorizaba más que nada. Siempre se habían creído intocables. Gobernaban por el miedo, por la ilusión de control. Pero cuando una sola especie de un planeta atrasado podía fracturar su unidad, podía destrozar sus flotas con chatarra y furia, la ilusión se hizo añicos. Por eso habían desatado su armada en primer lugar, no para traer orden, sino para traer silencio, para borrar el recordatorio de que sus reglas no eran absolutas. Y sin embargo, cuanto más presionaban, más resistíamos. Cuanto más masacraban, más nos levantábamos. No podían comprenderlo. Para ellos, la guerra era un cálculo. Pérdidas medidas, victorias contadas, resultados predichos. Para nosotros, la guerra era personal. Cada muerte era una cicatriz tallada en nuestros corazones. Una cicatriz que nos impulsaba más lejos, más fuerte, más sangrientamente. Fue en ese fuego que la humanidad comenzó a cambiar. En la Tierra, nuestros científicos profundizaron en tecnología prohibida, mezclando la ciencia alienígena con la imprudencia humana. Armas que doblaban la física, naves impulsadas por núcleos inestables, soldados mejorados con aumentos crudos que consumían sus vidas a cambio de poder. Algunos lo llamaron locura, otros lo llamaron supervivencia. Yo lo llamé necesario. No luchábamos por el mañana. Luchábamos por hoy, y hoy exigía monstruos. Uno de esos monstruos era un hombre llamado Holt. Lo conocía desde antes de la guerra, cuando ambos éramos soldados bajo gobiernos que ya no existían. Había sido fuerte entonces, un luchador, pero todavía humano. El hombre que estaba ante mí en la cubierta del Iron Resolve era algo completamente diferente. Sus venas brillaban débilmente con el ardor de los aumentos. Sus ojos, más brillantes, más agudos, ya no eran del todo suyos. Dijeron que no sobreviviría al proceso, me dijo, flexionando una mano que crepitaba débilmente con energía. Supongo que no conocen muy bien a los humanos. Lo miré, al monstruo que nuestra desesperación había forjado, y no vi miedo. Vi un reflejo de lo que nos estábamos convirtiendo. Holt no era el único. En todas nuestras fuerzas, más y más hombres se ofrecieron como voluntarios para las mejoras. Conocían el costo. Vidas más cortas, dolor agonizante, colapso inevitable. Pero no les importaba. A ninguno de nosotros nos importaba. La galaxia nos había forzado a este rincón, y ahora aprendería el precio de acorralar a la humanidad. La Armada atacó luego en Ganimedes, una colonia que se había convertido en nuestro principal astillero. Vinieron con una potencia de fuego abrumadora, decididos a borrar nuestra capacidad de luchar. Estábamos superados en número 5-1, nuestras naves aún en construcción cuando sus flotas descendieron. Pero teníamos algo que ellos no tenían. Desesperación. Lanzamos cada nave a medio terminar, cada cañón apenas atornillado, cada piloto que aún podía respirar. Los arrojamos al fuego. No fue estrategia. No fue táctica. Fue caos. Puro e implacable. Todavía recuerdo la voz de Holt por los comunicadores, riendo mientras su nave destrozaba 3 cruceros enemigos antes de colapsar en llamas. Díganles que los humanos no construyen naves para durar. Las construimos para matar. Para cuando la batalla terminó, Ganimedes no era más que escombros. La Armada había destruido la colonia, pero a un costo tan grande que incluso ellos dudaron en llamarlo victoria. La mitad de su flota yacía en ruinas, sus soldados destrozados. Y aún vivíamos. Ese fue el momento en que la galaxia comenzó a quebrarse. Susurros se extendieron entre sus filas. El miedo se convirtió en duda. La duda se convirtió en vacilación. Nos habían lanzado todo. Y aún así nos negábamos a morir. Para una civilización construida sobre reglas, sobre orden, sobre certeza, la vacilación era veneno. Nos aseguramos de que se extendiera. Nuestros infiltrados plantaron rumores, susurraron sobre armas humanas que podían desgarrar estrellas, sobre soldados que podían luchar sin dormir, sobre hombres que no podían morir. Nada de eso era cierto. Pero en la guerra, la verdad importa menos que la creencia. Y la galaxia comenzó a creer. Batallones enteros desertaron en lugar de enfrentarnos. Las flotas se volvieron unas contra otras, discutiendo sobre estrategia,
sobre miedo, sobre las mentiras que habíamos sembrado. La armada seguía siendo vasta, seguía siendo poderosa, pero las grietas habían comenzado a mostrarse. Y empujamos más profundo. En Titán, desatamos una nueva arma. Enjambres de nanites improvisados a partir de biotecnología alienígena, programados con nada más que hambre. Los liberamos en naves enemigas, vimos cómo sus cascos se disolvían, sus armas se derretían, sus tripulaciones eran consumidas. Los alienígenas gritaron que era barbárico, que iba en contra de todas las leyes de guerra jamás escritas. Les dije que la guerra no tenía leyes. Pero los nanites no se detuvieron en las naves enemigas. Se extendieron, hambrientos, creciendo fuera de nuestro control. Tuvimos que quemar la mitad de Titán para detenerlos. Miles de nuestra propia gente murieron gritando en las llamas. Y sin embargo, no me arrepentí, porque Titán quebró a la armada de nuevo. Por primera vez, comenzaron a retirarse. No en derrota, sino con miedo. Se dieron cuenta de que la humanidad no era solo un enemigo. Éramos un contagio, una plaga que se extendía a través de su orden, corrompiéndolo, retorciéndolo, destrozándolo. Pero con cada victoria, el costo se hacía más pesado. Podía verlo en los ojos de mis hombres. No eran los mismos soldados que una vez habían reído alrededor de las fogatas, que una vez habían luchado por la libertad. Estaban cansados, huecos, consumiéndose. Algunos habían perdido a sus familias, otros su propia humanidad por los aumentos. Me seguían todavía, pero no por esperanza, sino por terquedad, por odio. Y yo cargaba su odio conmigo. Una noche después de Titán, me senté solo en las ruinas de nuestro centro de mando. Las paredes estaban quemadas, el aire todavía espeso por el humo. Un niño se me acercó, de 12, quizás 13 años, su rostro manchado de ceniza. Había perdido a sus padres en el fuego, y sin embargo me miró con ojos demasiado viejos para su edad. ¿Estamos ganando?, preguntó. Debería haberle mentido. Debería haberle dicho que sí. Pero no pude. Ya no. No, le dije. No estamos ganando. Estamos sobreviviendo. Asintió como si ya lo supiera. Luego recogió un rifle demasiado pesado para sus manos y se alejó para unirse a los demás. Ese niño me atormentó más que cualquier batalla. Porque en sus ojos, vi en lo que nos estábamos convirtiendo. Una especie forjada en una guerra sin fin. Despojada de inocencia, impulsada solo por el desafío. La galaxia pensó que nos estaba destruyendo. En verdad, estaba creando algo peor. Y en el fondo, comencé a preguntarme si alguna vez podríamos volver atrás. La armada, desesperada ahora, desató su arma final. La llamaron el silencio. Un dispositivo que no mataba cuerpos, sino mentes. Ciudades enteras cayeron en silencio, su gente viva, pero hueca, sus voluntades borradas, su desafío extinguido. El orden afirmó que era misericordia. Yo lo llamé condenación. Lo usaron primero en Europa. Millones de humanos permanecían de pie, respirando, con los ojos abiertos, y sin embargo vacíos. Sus espíritus se habían ido, su ira robada. Eran cascarones, marionetas. La prueba de que la galaxia había abandonado toda pretensión de honor. Cuando lo vi, algo dentro de mí se rompió. Podíamos perder batallas. Podíamos perder planetas. Podíamos perder miles de millones, pero no podíamos perder nuestra voluntad. Eso no, nunca eso. Así que juré en ese momento que el silencio ardería. La guerra ya no era sobre supervivencia, ya no era sobre venganza. Se trataba de borrar por completo las reglas de la galaxia. Si pensaban que podían despojarnos de nuestra voluntad, nosotros los despojaríamos de todo. Orden, ley, la civilización misma. Nos convertiríamos en el fuego que reduciría su galaxia a cenizas. Porque la humanidad no sigue reglas. Las rompe. Y para cuando termináramos, no quedarían reglas que seguir. El silencio no era guerra. La guerra era sangre, caos, gritos en la noche. La guerra dejaba cicatrices, pero la vida aún se aferraba obstinadamente a las cenizas. El silencio era peor. Era un robo. Robaba lo único que nos hacía humanos,
nuestra voluntad. Europa era un cementerio de los vivos. Caminé por esas calles yo mismo, pasando junto a hombres y mujeres que aún respiraban, que aún parpadeaban, cuyos corazones aún latían, pero sus ojos estaban vacíos. Sin fuego, sin odio, sin dolor, solo silencio. Un niño, no mayor de 15 años, estaba de pie en las ruinas con un juguete roto en sus manos. Me miró directamente como si yo no existiera. Sus labios se movían, susurrando palabras sin sonido. Lo agarré por los hombros, lo sacudí, le grité que luchara, pero no se inmutó. Su mente se había ido. Lo solté. Mis manos temblaban. Había visto ciudades arder, visto a hombres ser desgarrados por cuchillas alienígenas, oído a soldados gritar su último aliento a través de comunicadores rotos. Pero nada me atormentaba como ese silencio. La galaxia había ido demasiado lejos. No podemos luchar contra esto, dijo uno de mis lugartenientes mientras nos reagrupábamos en las ruinas de una base orbital. ¿Cómo luchas contra un arma que roba el alma? Lo miré fijamente, y la respuesta llegó tan natural como respirar. La quemamos. El orden pensó que el silencio acabaría con nosotros. Lo que no entendieron fue que nos habían dado una razón para abandonar por completo la contención. Si estaban dispuestos a borrar a la humanidad, entonces la humanidad los borraría a ellos primero. Nuestros científicos me lo habían advertido antes. Comandante, dijeron, las armas que estamos construyendo no solo son peligrosas, son la extinción. No sabemos si matarán al enemigo o a la galaxia misma. Les dije que las construyeran de todos modos. Una de esas armas fue apodada la MAW, una fusión de unidades de singularidad alienígenas y desesperación humana. Un arma que no disparaba a flotas, sino a estrellas. Apúntala bien y podrías colapsar un sistema entero en fuego y vacío. Apúntala mal y te arriesgabas a desgarrar la mitad de la galaxia en la nada. La aprobé sin dudarlo. Cuando la Armada se reunió en Procyon, desplegando el silencio en 3 colonias humanas, desatamos la MAW. Di la orden yo mismo. Fuego. No hubo sonido, solo luz. Un sol implosionó, colapsando en un agujero negro aullante que devoró todo a su alcance. Naves de la Armada, transportes del orden, colonias enteras, desaparecieron en segundos. Su silencio cayó en silencio. Sus flotas fueron desgarradas, pero también cada humano que aún se aferraba a la vida en ese sistema. Millones de los nuestros murieron en el fuego que yo había desatado. Mis hombres me miraron horrorizados. Uno susurró, que Dios nos ayude. Pero Dios no estaba allí. Solo yo, y yo había elegido la aniquilación. ¿Me arrepentí? Sí. Cada noche desde entonces, he visto esos rostros en la oscuridad. Madres sosteniendo a sus hijos, soldados gritando promesas de victoria, hombres y mujeres que habían confiado en mí para liderarlos. Los maté a todos, pero lo volvería a hacer, porque el silencio era peor. La galaxia se tambaleó. Habían esperado resistencia, brutalidad, caos. Pero no esto. No asesinos de estrellas, no armas que pudieran convertir sus cielos en tumbas. Por primera vez, la Armada Ascendente vaciló. Empezaron a retroceder, a consolidarse, a discutir entre ellos. Su unidad se agrietó aún más. Algunas especies exigieron la rendición antes de que la humanidad lo destruyera todo. Otras pidieron la exterminación total. Y nosotros explotamos cada fractura. Nuestros infiltrados avivaron su miedo, difundiendo mentiras de que la humanidad tenía más armas como la MAW, que podíamos colapsar estrellas a voluntad, que ningún sistema estaba a salvo. Mundos enteros se rebelaron contra la Armada, negándose a albergar sus flotas. La galaxia había querido quebrar a la humanidad. En cambio, la humanidad estaba quebrando a la galaxia. Pero cada victoria era más sangrienta, más oscura. Holt, mi viejo camarada, estaba casi irreconocible. Sus aumentos lo habían consumido, su piel tensa sobre venas brillantes, su voz un gruñido distorsionado. Vivía en agonía, pero seguía luchando. No pueden matarme, dijo una vez, su cuerpo temblando, convulsionando. No hasta que yo los mate primero. Quería decirle que se detuviera,
que lo dejara ir. Pero ¿cómo podía hacerlo cuando yo había ordenado cosas peores? Holt ya no luchaba por la libertad. Luchaba porque el odio era lo único que lo mantenía vivo. Y yo lo entendía demasiado bien. El siguiente golpe llegó en Sirio. La Armada había construido una fortaleza allí, un centro de mando para sus armas de silencio. Estaba custodiado por flotas tan vastas que incluso yo dudé. No podíamos enfrentarlos directamente, así que no lo hicimos. Los envenenamos. Científicos humanos habían desarrollado un arma biológica a partir de esporas alienígenas. Algo que se propagaba por el aire, por el agua, por la sangre. No mataba. Llevaba la mente al frenesí. Los soldados se volvieron unos contra otros, arañando, desgarrando, gritando. Sus flotas estallaron en caos mientras las tripulaciones alienígenas se masacraban entre sí. Atacamos en medio de su locura, abriéndonos paso a través de naves ya en llamas. Sirio cayó en un día. Pero de nuevo, el costo. El arma biológica no se detuvo cuando la batalla terminó. Se extendió a colonias cercanas, a civiles, a inocentes. Los vi desgarrándose unos a otros, con los ojos rojos, la boca espumosa, los cuerpos rotos en espasmos de rabia. Fue una masacre como ninguna que hubiera visto. Mis lugartenientes me rogaron que ordenara una cura. Ordené fuego en su lugar. Quémenlo todo antes de que se extienda más. Obedecieron, pero vi la duda en sus ojos. La duda de que me había convertido en algo peor que el enemigo. La duda de que la humanidad aún valía la pena salvar. Yo también lo dudaba. Por la noche, en el silencio de mis aposentos, miraba las estrellas y me preguntaba, ¿en qué nos estábamos convirtiendo? ¿Seguíamos siendo humanos? ¿O la galaxia ya nos había convertido en monstruos? Pero entonces recordaba Europa, el niño con el juguete roto, susurrando sin sonido. Y mi duda se convertía en odio. No, no éramos monstruos. Éramos respuestas. La galaxia había preguntado qué sucede cuando encadenas a una especie que se niega a arrodillarse. Les estábamos dando la respuesta, escrita en fuego y sangre. Sin embargo, el silencio todavía nos atormentaba. El orden lo desplegó una y otra vez, vaciando ciudades enteras. Pensaron que nos debilitaría. Pero todo lo que hizo fue hacer que nuestra rabia ardiera más intensamente. Desarrollamos una contrapartida. No una cura, sino una venganza. Si ellos silenciaban nuestras mentes, nosotros silenciaríamos sus estrellas. La MAW fue reconstruida, refinada, multiplicada. Empezamos a apuntar no solo a flotas, sino a sistemas. Cada vez que se usaba el silencio, respondíamos con un sol colapsado. Por cada millón de mentes que robaban, destruíamos 100 mundos. La galaxia ardía. Civilizaciones que habían existido durante milenios se desmoronaron. Las alianzas se hicieron añicos. El comercio colapsó. El orden se disolvió en cenizas. Y en medio de todo ello, la humanidad se mantenía. Rota, sangrando, monstruosa, pero íntegra. La armada ascendente ya no era una armada. Eran fragmentos, piezas destrozadas de un orden que una vez fue orgulloso. Habían intentado imponernos reglas, pero ahora no les quedaba ninguna. Aún así, la guerra no había terminado. Todavía no. Llegaron informes de un arma de silencio final, más grande que cualquier cosa que hubiéramos visto. Una construcción del tamaño de una luna construida en el corazón de la galaxia. La llamaron el Eclipse. Un arma diseñada no para silenciar ciudades, no para silenciar planetas, sino para silenciar especies enteras. Un golpe y la voluntad de la humanidad se desvanecería para siempre. La galaxia nos había lanzado todo. Ejércitos, flotas, leyes, armas, terror, y aún así seguíamos de pie. Pero el eclipse era diferente. Si funcionaba, la humanidad sería borrada. No en cuerpo, sino en espíritu. Teníamos una opción. Destruirlo a cualquier costo. Incluso si eso significaba quemar la galaxia con él. El eclipse. Ese era el nombre susurrado en cada canal, cada transmisión rota que interceptamos. Un arma de silencio lo bastante grande como para vaciar a una especie entera en un solo aliento.
Una máquina del tamaño de una luna, escondida en el núcleo galáctico, envuelta en flotas tan vastas que ocultaban las estrellas. El orden se lo había jugado todo. Su última regla, su ley final, borrar a la humanidad. Cuando vi la primera imagen granulada de él, negro y frío, vivo con venas de luz pulsantes, sentí que algo en mi pecho se retorcía. No era miedo. El miedo había muerto en mí hace mucho tiempo. Era odio afilado como el acero. Ahí está, les dije a mis hombres. La garganta de la bestia. La cortamos o nos traga enteros. La sala estaba en silencio. Nadie discutió. Todos sabían lo que esto significaba. No habría retirada, ni supervivencia, ni posibilidad de paz. El asalto al eclipse sería nuestra última marcha. O lo quemaríamos hasta borrarlo de la existencia, o seríamos silenciados para siempre. Holt estaba a mi lado, su cuerpo apenas humano ya. Los aumentos lo habían torcido más allá del reconocimiento. Venas brillantes se arrastraban por su piel, su mandíbula se contraía incontrolablemente, sus ojos ardían con una luz que no era suya. Debería haber estado en una enfermería, gritando sus últimos alientos. En cambio, sonrió a través de dientes agrietados. Ya era maldita sea la hora, gruñó. Una última pelea, asentí. Una última pelea. El viaje al núcleo galáctico fue un suicidio. La armada se había derrumbado, sí, pero los fragmentos aún patrullaban las estrellas. Flotas enteras desesperadas por proteger su arma final. Nos abrimos paso a través de ellos como lobos entre ovejas. Nuestras naves apenas se mantenían unidas, remendadas con chatarra, motores funcionando con vapores. Pero nuestra voluntad nos llevó donde las máquinas no podían. Cada batalla nos dejaba más débiles, pero más cerca. Hombres murieron por miles. Naves ardieron. Cascos se abrieron al vacío. Y aún así seguimos adelante, porque este era el final. Y los hombres luchan más duro cuando no queda a dónde huir. Llegamos al eclipse el 13º día. Colgaba ante nosotros como una pesadilla hecha forma. Su superficie viva con patrones cambiantes de luz. Rayos de energía pulsaban desde su núcleo, lanzándose al vacío, desgarrando los últimos restos de resistencia. A su alrededor, flotas de naves alienígenas pululaban como insectos, protegiendo a su reina. Y más allá de ellas, silencio. El tipo de silencio que te hiela la sangre. Podías sentirlo incluso por los comunicadores, la atracción del arma. La amenaza de un poder que podría borrar tu propia alma. Comandante, dijo uno de mis capitanes, con la voz tensa. Si esa cosa dispara. No lo hará, lo interrumpí. Porque vamos a matarla primero. La batalla comenzó con fuego. Nuestras naves, destartaladas y rotas, se lanzaron contra las líneas enemigas. Las flotas alienígenas se movían con precisión, escudos superpuestos, armas sincronizadas. Pero la precisión se desmorona cuando el caos corta lo suficientemente profundo. No nos movimos como soldados. Nos movimos como depredadores, atacando desde las sombras, rompiendo formaciones, desgarrando el orden con locura. El vacío se iluminó con explosiones. Cascos se hicieron añicos. Tripulaciones gritaron. Los escombros se esparcieron como huesos por las estrellas. Nuestras pérdidas fueron asombrosas. Pero también las de ellos. Cada hombre sabía que este era el final, y lucharon como si lo fuera. La nave de Holt, el Bloodfang, embistió directamente a un portaaviones enemigo, partiéndolo por la mitad antes de detonar en un estallido de fuego. Su voz crepitó por los comunicadores incluso mientras las llamas lo consumían. Díganles que los humanos nunca se arrodillan. Luego desapareció. No me inmuté. No podía. Cada segundo de vacilación era otro hombre perdido. Otra flota destrozada. Trazamos un camino hacia el eclipse, cada vez más cerca, hasta que su superficie negra llenó nuestras pantallas. Fue entonces cuando disparó. El arma no era luz, ni sonido, ni calor. Era vacío. Una ola de silencio que se extendió por el vacío, rozando nuestras mentes. Sentí como me arañaba, desgarrando el fuego en mi pecho, susurrando rendición. Mis manos temblaron. Mi visión se nubló.
Por un momento, casi me rindo. Entonces recordé Europa, el niño con el juguete roto, sus labios moviéndose sin sonido. Recordé el asentimiento de Ren antes de cargar hacia el fuego. La risa de Holt mientras ardía. Los ojos de mi hermano mientras se lo llevaban. Apreté los puños. Hoy no. El silencio me bañó, pero se rompió contra el muro de mi rabia. Y cuando vi a mis hombres aún luchando, aún gritando desafío a través del vacío, supe que no estaba solo. La voluntad de la humanidad no podía ser silenciada. Alcanzamos la superficie del eclipse. Abordarlo era una locura. Su casco estaba erizado de defensas, torretas escupiendo fuego, drones pululando como avispas, campos de energía que trituraban cualquier cosa demasiado cerca. Perdimos la mitad de nuestras naves de desembarco antes de tocar tierra. Pero aterrizamos. La superficie del eclipse estaba viva. Un laberinto cambiante de metal negro y venas de luz pulsantes. No era solo una máquina. Era algo más. Algo vivo, algo construido para alimentarse de la propia voluntad. El aire vibraba con susurros, voces de los silenciados, llamándonos a deponer las armas. Mis hombres las ignoraron. Avanzamos. Armas disparando, cuchillas cortando, granadas abriendo la carne de la máquina. Defensores alienígenas salían de cada corredor, chillando de desesperación. Los destrozamos, paso a paso sangriento. Cuanto más nos acercábamos al núcleo, más fuerte se volvía el silencio. Los hombres caían, sus ojos se quedaban en blanco. Sus armas caían al suelo. Los ejecuté yo mismo antes de que pudieran convertirse en cascarones vacíos. Llevé su sangre conmigo, porque dejarlos atrás era peor. Llegamos al corazón del eclipse después de horas de masacre. Pulsaba ante nosotros, una esfera de luz cegadora envuelta en zarcillos de metal viviente. Los susurros se convirtieron en gritos, 1000 voces rogándonos que nos rindiéramos. Mis rodillas flaquearon. Mi visión se nubló de nuevo. Pensé en Holt, en Ren, en mi hermano, en el niño con el juguete roto. Y grité, los humanos no siguen reglas. Cargué, cuchilla en mano, directamente hacia el núcleo pulsante. El silencio me arañó, desgarrando mi mente, mis recuerdos, mi voluntad. Pero mi odio ardía más intensamente. Clavé la cuchilla en el corazón de la máquina, y el mundo explotó en luz. Cuando abrí los ojos, estaba tirado entre escombros. El eclipse había desaparecido, destrozado, roto, silenciado. Por fin, las flotas a su alrededor eran restos, a la deriva sin propósito. La galaxia misma parecía contener la respiración. Solo un puñado de nosotros sobrevivió. Soldados dispersos, rostros ennegrecidos por la ceniza, ojos huecos, pero vivos. Lo habíamos logrado, pero ¿a qué costo? Nuestras flotas habían desaparecido, nuestros ejércitos destrozados. La humanidad era apenas más que supervivientes aferrándose a los restos. Habíamos destruido el eclipse, pero al hacerlo, nos habíamos destruido a nosotros mismos. Me paré entre las ruinas, mi armadura agrietada, mis manos empapadas en sangre. Las estrellas arriba estaban en silencio. Habíamos ganado. Y al ganar, lo habíamos roto todo. La victoria siempre sabe a cenizas. El eclipse había desaparecido, destrozado en la nada. Su corazón partido por manos humanas. La galaxia había visto lo imposible. Una sola especie enfrentándose a la armada ascendente, contra armas que podían silenciar el alma misma, y ganando. Pero la palabra ganar había perdido su significado. Nuestras flotas eran restos a la deriva por el vacío. Nuestros ejércitos eran tumbas esparcidas por lunas heladas y planetas quemados. Los rostros de mis hombres me atormentaban en cada sombra. Ren, Holt, mi hermano, el niño con el juguete roto, los incontables otros que me habían seguido al fuego, sabiendo que no había retorno. Habíamos roto el eclipse, sí, pero al hacerlo, habíamos roto a la humanidad. Estaba en el puente del Iron Resolve, lo que quedaba de él. Su casco estaba desgarrado, sus motores medio muertos, su tripulación reducida a un puñado de supervivientes demacrados. Las estrellas afuera estaban quietas. Ni naves enemigas, ni refuerzos amigos,
Solo silencio. Comandante, graznó uno de mis oficiales, con la voz rota por el humo. ¿Y ahora qué? Miré los restos, los escombros a la deriva de flotas que una vez se extendieron por la galaxia. Ahora, dije, las palabras sabiendo a óxido. Ahora contamos a los muertos. Los informes llegaron a cuentagotas durante semanas. Si se les podía llamar informes, más bien susurros desde las ruinas. La Tierra aún se mantenía en pie, pero a duras penas. Miles de millones muertos de hambre, por bombardeos, por desesperación. Marte era un cementerio. Europa, silenciosa. Titán, quemado. Colonias esparcidas por las estrellas habían sido barridas, sus nombres borrados de los mapas. Y sin embargo, todavía respirábamos. Eso era lo que la galaxia más temía. No que hubiéramos sobrevivido al eclipse, sino que todavía estuviéramos aquí. La humanidad había sido descartada 100 veces, borrada en pergaminos y en discursos, condenada como una nota al pie en la historia galáctica. Y sin embargo, cada vez que la galaxia cerraba su mano alrededor de nuestras gargantas, mordíamos con más fuerza. Ahora sabían que no podíamos ser borrados. Pero, ¿en qué nos habíamos convertido? Los susurros comenzaron casi de inmediato. Transmisiones alienígenas, fragmentadas, pero lo suficientemente claras. Los humanos no son una especie. Son una plaga. Otros nos llamaban demonios. El caos hecho carne. Algunos exigían que la galaxia se uniera de nuevo, no para gobernar, sino para protegerse de nosotros. Otros susurraban rendición, rogando arrodillarse ante nosotros antes de que quemáramos más soles. Por primera vez, la humanidad era temida. No como rebeldes, no como víctimas, sino como depredadores. Y el miedo se quiebra más rápido que cualquier arma. Visité la Tierra 2 meses después de la caída del eclipse. El planeta estaba lleno de cicatrices, ciudades reducidas a escombros, cielos grises por la ceniza. El bloqueo había dejado su marca, niños delgados y de ojos huecos, familias viviendo en ruinas, tumbas cavadas más profundas que los cimientos. Cuando caminaba por las calles, la gente me miraba. Algunos con asombro, otros con odio. Las madres me escupían, culpándome por la muerte de sus hijos. Los padres saludaban, sus manos temblando de respeto. Los niños señalaban, susurrando el nombre que la galaxia me había dado, el Quebrantador. No los corregí. Ya no merecía un nombre, solo un título tallado en sangre. Una mujer se me acercó en las ruinas de Londres. Sostenía un bulto en sus brazos, su hijo apenas vivo, la piel pálida por el hambre, sus ojos ardían de odio. «¿A esto llamas victoria?» siseó. «Mi esposo está muerto, mi hija murió de hambre, y tú caminas libre. ¿A cuántos más matarás antes de estar satisfecho?» No tenía respuesta. Quería decirle la verdad. Que todo lo que había hecho, cada arma que había desatado, cada orden que había dado fue por supervivencia. Pero la supervivencia no traía de vuelta a su esposo. La supervivencia no llenaba el estómago de su hijo. La supervivencia no sanaba tumbas. Así que no dije nada. Escupió a mis pies y se alejó. Esa noche me senté solo en las ruinas de lo que una vez fue el Parlamento. Mis oficiales se reunieron a mi alrededor, con los ojos huecos, esperando órdenes. Siempre esperando. «Comandante», dijo uno de ellos en voz baja. «Seguimos en guerra». Cerré los ojos. La guerra había sido mi vida durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía el silencio. ¿Podríamos siquiera terminarla? ¿Existía la paz para nosotros ya? No, dije finalmente. No estamos en guerra. El alivio parpadeó en su rostro. Entonces terminé. Estamos más allá de ella. La galaxia se había hecho añicos con el eclipse. La armada ascendente ya no existía. El propio orden se había derrumbado. Sus flotas en ruinas, sus líderes muertos o escondidos. Civilizaciones que una vez se inclinaron ante sus reglas ahora se volvían unas contra otras, desesperadas por llenar el vacío de poder. Y la humanidad se encontraba en el centro de la tormenta. No nos quedaban flotas para conquistar, ni ejércitos para marchar. Pero no los necesitábamos.
El miedo hacía nuestro trabajo por nosotros. Sistemas enteros se rindieron antes de que siquiera llegáramos, enviando emisarios a la Tierra, rogando por protección, por alianza, por misericordia. Temían a la MAW. Temían a los nanites. Temían que si nos desafiaban, colapsaríamos sus estrellas a continuación. Algunos de mis oficiales querían tomar ese poder, convertir a la humanidad en los gobernantes de la galaxia. Pero yo sabía que no era así. Los gobernantes siguen reglas. Los imperios construyen leyes. La humanidad nunca había sido construida para eso. No necesitábamos tronos. Solo necesitábamos quebrar a cualquiera lo suficientemente tonto como para intentar ponernos cadenas de nuevo. Aún así, no todos los alienígenas nos temían. Algunos nos odiaban más que nunca. Supervivientes de flotas quemadas, de colonias destrozadas, de sistemas que habíamos reducido a cenizas. Susurraban sobre venganza, sobre reconstrucción, sobre levantarse algún día contra nosotros de nuevo. Que lo hicieran. Le habíamos mostrado a la galaxia la verdad. Los humanos no se arrodillan. Y ninguna cantidad de venganza, ningún ejército, ninguna arma podría borrar esa verdad. Pero no era la victoria lo que me atormentaba. Era lo que habíamos perdido en el camino. La risa de Holt todavía resonaba en mis oídos, seguida por el silencio de su nave ardiendo. El asentimiento de Ren aún vivía en mi memoria, congelado para siempre antes de su última carga. Los ojos de mi hermano todavía me miraban desde la noche en que se lo llevaron. El niño con el juguete roto todavía estaba ante mí, susurrando palabras sin sonido. Eran el costo de la supervivencia, y los llevaba como cadenas. Una noche, caminé por las ruinas de Nueva York. Los fuegos aún ardían en la distancia, aunque la guerra había terminado hacía meses. Un niño se me acercó, no mayor que el de Europa. Era delgado, con cicatrices, su ropa poco más que harapos, pero sus ojos ardían con fuego. Tú eres el que los quebró, dijo. Asentí. Bien, dijo. Pensaron que nos arrodillaríamos. No lo hicimos. Nunca nos arrodillaremos. Se alejó sin decir una palabra más. Un rifle colgado a la espalda. Y me di cuenta entonces de que la humanidad no estaba rota. Había renacido. No como lo que una vez fuimos, sino como lo que tuvimos que convertirnos. La galaxia tenía reglas. Las habíamos hecho añicos. La galaxia tenía orden. Lo habíamos ahogado en caos. La galaxia tenía tronos, coronas, consejos, armadas, y los habíamos derribado todos. Lo que viniera después no importaba. Si la galaxia se reconstruía, si ardía para siempre, no importaba. La humanidad había demostrado su verdad, escrita en sangre a través de las estrellas. No seguimos reglas. Nosotros las hacemos. Y cada ejército destrozado, cada mundo quemado, cada ciudad silenciada era prueba de ello. La guerra terminó, pero la paz nunca llegó. La galaxia era un cementerio de estrellas. Flotas destrozadas. Imperios rotos, planetas quemados hasta que sus cielos se volvieron negros. El orden ya no existía. La armada ascendente era polvo esparcido por el vacío. El eclipse era escombro silencioso orbitando un sol muerto. ¿Pero qué heredamos? No un trono, no una corona, no un imperio, solo ruinas. Caminé por esas ruinas todos los días, atormentado por el silencio de la victoria. Los hombres aclamaban mi nombre. Algunos lo maldecían, pero nada de eso importaba. Mi pecho estaba demasiado pesado de fantasmas. Holt, Ren, mi hermano, el niño con el juguete roto. Rostros tallados en el interior de mi cráneo. Me seguían a todas partes. Sombras de las que nunca podría escapar. Había llevado a la humanidad a la supervivencia. Pero, ¿a qué costo? En la Tierra, la vida se abría paso de nuevo desde la hambruna. Las ciudades se reconstruían sobre los escombros. Los niños volvían a reír entre las cenizas, pero su risa era diferente, más aguda, afilada con algo más duro que la inocencia. Habían crecido con la guerra en la sangre. Los hombres me saludaban cuando pasaba. Las mujeres susurraban mi nombre como si fuera a la vez una maldición y una oración.
Los niños señalaban con los ojos muy abiertos como si yo fuera un monstruo de cuento hecho carne. El quebrantador. Odiaba el título, y sin embargo encajaba. No había construido nada. No había salvado a nadie. Había quebrado ejércitos, quebrado imperios, quebrado a la galaxia misma. Y ese era el legado de la humanidad ahora. No constructores, no soñadores, quebrantadores. Los alienígenas no reconstruyeron. No realmente. Sus civilizaciones se fracturaron, volviéndose unas contra otras, despedazándose sin el orden para mantenerlas encadenadas. El miedo a la humanidad les impedía unirse de nuevo, pero el odio les impedía arrodillarse ante nosotros. No los conquistamos. No nos quedaban flotas para intentarlo. No lo necesitábamos. El miedo era suficiente. Los susurros se extendieron por las estrellas. Los humanos podían colapsar soles, desatar plagas, destrozar armas que silenciaban el alma misma. La mayor parte era exageración, pero la exageración era más fuerte que la verdad. La galaxia ya no nos veía como presas. Nos veía como el depredador escondido en la oscuridad, la sombra en el rincón de cada habitación. Y quizás eso era suficiente. Una noche, años después del eclipse, me paré en el balcón de la capital reconstruida en Londres. La ciudad se extendía ante mí, mitad ruinas, mitad renacimiento. Llamas de la industria brillando en la noche. La humanidad se estaba reconstruyendo lentamente, obstinadamente. Pero no era la misma especie que había sido. Un joven se me acercó, no mayor de 16 años. Su rostro era delgado, sus ojos agudos. Saludó, rígido y orgulloso. «Señor», dijo, con voz firme, «quiero luchar». Lo miré durante un largo rato. «La guerra ha terminado». Él negó con la cabeza. «No, señor. Nunca termina. No para nosotros. No después de lo que hicieron». Y me di cuenta entonces de que tenía razón. La guerra había terminado. Sí, pero el odio permanecía. Se había grabado en nuestros huesos, pasado de padres a hijos, de madres a hijas. La humanidad había sido forjada en fuego, y el fuego nunca se apagaría. A veces me preguntaba si la galaxia había ganado después de todo. No silenciándonos, no borrándonos, sino convirtiéndonos en algo que nunca debimos ser. Una vez fuimos exploradores, soñadores. Habíamos mirado las estrellas y visto belleza. Ahora las mirábamos y solo veíamos campos de batalla. Habíamos sido humanos. Ahora éramos otra cosa, algo más duro, algo más cruel. Y sin embargo, una parte de mí estaba orgullosa, porque la galaxia tenía reglas. Tenía orden. Tenía leyes talladas en piedra por civilizaciones que se creían eternas. Y nosotros lo habíamos hecho añicos todo. Les habíamos demostrado que ningún trono dura para siempre. Ninguna ley es absoluta. Ningún ejército inquebrantable. Habíamos demostrado que una sola especie, joven e imprudente, podía desafiar el peso de una galaxia entera. Esa era nuestra verdad. Ese era nuestro legado. Los humanos no siguen reglas. Nosotros las hacemos. Los años pasaron. Las cicatrices sanaron lentamente. Pero algunas nunca lo hicieron. Marte siguió siendo un cementerio. Su suelo empapado con la sangre de millones. Titán quedó quemado sin posibilidad de reparación. Europa quedó en silencio para siempre. Su gente, cascarones vacíos que nunca se recuperarían. La MAW había dejado sistemas colapsados en agujeros negros, heridas en la galaxia que nunca se cerrarían. Y sin embargo, en las grietas, la vida crecía. Los niños jugaban en los escombros. Las familias reconstruían hogares de las cenizas. Los granjeros obtenían cosechas de suelo envenenado. La humanidad no solo sobrevivió, prosperó. Porque eso es lo que hacemos. Nos abrimos paso a zarpazos, sin importar el costo. Envejecí. Mi cuerpo se debilitó. Mis cicatrices se profundizaron. Mis pasos se ralentizaron. Pero mi mente nunca olvidó. Los rostros de los muertos todavía me atormentaban. Sus voces todavía susurraban en la oscuridad. A veces, en la quietud, creía oír la risa de Holt. El grito de Ren. El desafío de mi hermano.
A veces veía al niño con el juguete roto mirándome con ojos vacíos. Y me preguntaba si al quebrar la galaxia, nos habíamos quebrado a nosotros mismos también. Pero entonces veía a los niños jugando en las ruinas, sus risas agudas pero vivas, sus ojos ardiendo con fuego. Y sabía la respuesta. No estábamos rotos. Estábamos reforjados. La galaxia nunca se unió de nuevo. No podían. El miedo los mantenía divididos. El odio los mantenía débiles. La humanidad nunca construyó un imperio a partir de ese caos. Pero no lo necesitábamos. La galaxia se había convertido en nuestro imperio sin que moviéramos un dedo. Cada vez que una especie intentaba levantarse, reconstruir, establecer reglas de nuevo, los susurros sobre la humanidad los detenían en seco. La sombra del quebrantador se cernía sobre cada trono, cada consejo, cada flota, y eso era suficiente. Mis últimos días llegaron en silencio. No en un campo de batalla, no en fuego ni sangre, sino en silencio. Me senté en una silla en las ruinas de la casa de mi infancia, mirando las estrellas. Mi cuerpo era viejo, mis huesos débiles, mi corazón fallaba. Pero mi fuego todavía ardía. Un joven soldado me visitó una noche, un muchacho de apenas 20 años. Había crecido en las secuelas, en un mundo reconstruido de los escombros. Saludó, con los ojos agudos. «Señor», dijo, «están susurrando de nuevo. Los alienígenas están tratando de unirse. Están escribiendo leyes, creando reglas». Sonreí. Mis labios se agrietaron. Mi aliento era un estertor, pero sonreí. «Entonces, rómpelas». Saludó de nuevo, con los ojos ardiendo. «Sí, señor». Se fue y me recliné en mi silla, mirando las estrellas una última vez. La galaxia había intentado silenciarnos. Había intentado encadenarnos, borrarnos, doblegarnos bajo sus reglas. Y habíamos respondido con fuego, con sangre, con ejércitos destrozados. Les habíamos mostrado la verdad. Los humanos no siguen reglas. Nosotros las hacemos. Y mientras cerraba los ojos, supe que esa verdad viviría mucho después de mí. En cada niño que recogiera un rifle, en cada hombre que se negara a arrodillarse, en cada mujer que reconstruyera desde las cenizas, la galaxia nunca nos olvidaría, porque la habíamos quebrado. Y desde las ruinas, nos habíamos hecho eternos.